aquí en Lucas capítulo 22, versículo 19, dice, habiendo tomado el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. Eso es lo que hemos hecho en esta mañana. Hemos reconocido que Cristo dio su vida por ti y por mí. En segundo lugar, Cristo derramó su sangre para perdón de nuestros pecados. Dice la palabra de Dios en Lucas 22, 20, que de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. En Mateo 26, 28 dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, pero aquí Mateo le pone una parte especial y dice, para remisión de los pecados. Para remisión de los pecados. O sea que la Santa Cena que usted y yo acabamos de celebrar en esta hora es un recordatorio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Pero también al mismo tiempo la cena del Señor es un recordatorio para el pueblo cristiano de que Cristo regresará. Eso dice la cena. La cena dice así, pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, hermano. Hoy usted y yo, por medio de esta celebración, hemos proclamado su entrega a favor nuestro en la cruz del Calvario. Hoy podemos celebrar su resurrección porque hubo muerte, pero la muerte no lo pudo retener. Hoy podemos celebrar resurrección. Por eso, hoy también la cena nos recuerda de un Cristo victorioso que regresará. Y hoy podemos celebrar con esperanza en sus promesas. Podemos andar por la vida con confianza que nos da su presencia. Y podemos enfrentar los retos que la vida nos da con la convicción de nuestra fe en el corazón sobre un Cristo que vive, no un Cristo muerto. Lucas 24, que es el pasaje donde vamos nosotros a estar hoy. Así que si usted tiene una copia de la palabra del Señor, le exhorto a buscar allí. Si no, tal vez en su móvil, en modalidad de silencio, usted puede buscar y tener acceso allí a una Biblia online. Vamos a estar en Lucas 24, versículos del 1 al 12. Y ahí es que vamos a estar hablando acerca de evidencia de un rey glorioso. Evidencia de un rey glorioso. Han habido, hermanos, muchos reyes, muchos monarcas en la historia de la humanidad que han dejado huella, y no tenemos tiempo para mencionar muchos de ellos o todos ellos. Voy a mencionar algunos de ellos por algunos casos específicos allí, pero tenemos a uno que ha sido bien conocido como Alejandro Magno. Alejandro Magno no solamente fue un conquistador, a pesar de haber muerto joven, conquistó mucho terreno allí en Europa. Pero uno de sus legados más grandes que Alejandro Magno dejó en el mundo es que dejó un mundo interconectado. Él tuvo la habilidad, la destreza de conectar la cultura griega con la cultura allí persa, con la cultura de la India, con la cultura de Egipto. Y esto dio lugar a lo que hoy en día se conoce como el helenismo. Un helenismo que todavía tiene influencia en nuestro tiempo, en nuestra manera de pensar, en las filosofías de hoy en día. Augusto de Roma, otro gran personaje, se le atribuye a ser el creador de la famosa Pax Romana, que duró por más de 2 siglos, constructor de acueductos, de carreteras. Y una de las cosas por las cuales se le conoce o de las cuales se gozaba él mismo en su orgullo humano era que él encontró a Roma de ladrillo y la dejó de mármol. Personajes en la historia. Carlomagno se le considera el padre de Europa por haber unificado en gran parte a Europa después de la caída de Roma.
Si nos vamos muchos siglos atrás, podemos recordar a Ramsés II, faraón egipcio, bien conocido por sus campañas militares, pero también por sus grandes construcciones que hasta el día de hoy se están excavando y conociendo acerca de ellas. El día viernes, en el servicio de Viernes Santo, le mencionaba acerca de un emperador de la dinastía Maurya en India, Asok el Grande, un hombre que en sus inicios fue demasiado de violento, sanguinario, pero que después cambió el curso de su política en su país. Hammurabi, rey de Babilonia, famoso y conocido todavía por las leyes más antiguas que llevan su propio nombre, los códigos Hammurabis. Tenemos a otros más recientes como Felipe II de España, quien llevó a España a ser un imperio de talla mundial en el siglo XVI. Y hermanos y amigos que están aquí, no estoy mencionando estos reyes o estos emperadores, faraones, porque realmente hayan sido buenos, porque no lo fueron. Muchos de ellos, para llegar ahí y tener el puesto que tuvieron y hacer lo que hicieron, tuvieron que hacer uso de la violencia, traicionar, mentir y muchas de estas cosas. Yo los estoy mencionando porque la historia secular los recuerda como grandes hombres que han tocado la historia mundial, como grandes hombres que han dejado un legado en la historia. Por eso es que lo estoy más que nada mencionando. Pero todos ellos juntos, todo ese legado junto y todo lo que ellos han podido hacer que nosotros conocemos hoy por los libros de historia, no se comparan a nuestro rey. Nuestro rey dividió la historia del mundo en dos y ha dejado un legado que todavía perdura y perdurará hasta la eternidad. Hasta la eternidad. ¿Por qué? Porque sabemos dónde están las tumbas de cada uno de estos monarcas, de cada uno de estos emperadores, reyes. Sabemos que sus imperios y su poderío tuvo límite. Pero nosotros tenemos el testimonio de nuestro rey. Y el testimonio de nuestro rey es que tiene una tumba vacía porque no está ahí, está vivo y su imperio no tiene fin. Eso es lo que le quiero comunicar, hermanos. La tumba vacía no es un monumento a su muerte, un mausoleo allí tremendo, no, más bien la tumba vacía es un testimonio de su gloria, que ni siquiera la muerte lo pudo retener. Eso es lo que es la tumba vacía, hermano. En Lucas capítulo 24, los versículos allí en el principio del 1 al 7 específicamente, las mujeres se levantaron muy de mañana para ir a la tumba donde habían dejado a Jesús. Es normal. Ellas sabían que allí lo habían enterrado, habían puesto una gran piedra en el frente, como era normal, y la habían sellado y tenían guardias romanos custodiando esta tumba. Y ellas iban muy de mañana y en su camino hacia la tumba, ellas se preguntaban, ¿cómo vamos a mover la piedra? Nosotras no vamos a poder mover la piedra. Eran unas piedras enormes, hermano. Y encima estaba custodiado por Roma, a petición del Sanedrín allí, mis hermanos. Cuando llegan a la tumba o al lugar donde lo habían puesto, dice la Escritura, hallaron que la piedra estaba removida y la tumba vacía, y dos varones con vestiduras resplandecientes allí le dan un mensaje. El mensaje está en el versículo 6. Y allí el versículo 6 dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea. Sabemos lo que ellas hicieron en aquel caso. Recordaron lo que Jesús le había dicho y salieron de una vez corriendo a encontrarse allí con los demás
apóstoles, discípulos que estaban reunidos, porque ellas habían ido muy de mañana, y se lo contaron a ellos. ¿Qué valor tiene esta historia de la resurrección, de estas mujeres, lo que ellas vivieron allí? ¿Qué valor tiene eso para usted y para mí hoy? Porque la historia es muy conocida. La historia, aún de no ser creyente en Cristo, es conocida. Es una historia que cada año la escuchamos, se repite y se habla acerca de ella. ¿Qué valor tiene para usted y para mí? Bueno, yo quisiera darte por lo menos algunos 3 puntos en esta mañana. Y el primero es que no olvidemos que nuestro Rey vive. Sí, no lo olvide. Los 2 mensajeros que estaban allí fuera de la tumba tuvieron que recordarle a ella: recuérdense lo que Él les dijo cuando estaban con vosotras en Galilea, que Él iba a resucitar. Recuérdense de esto. Hermanos, amigos que estamos aquí, el tiempo puede pasar, eso es verdad. Las circunstancias pueden mostrarse adversas a nosotros, eso también es verdad. Pero nuestro Rey vive y está en control. Que no se nos olvide eso. Yo sé que a veces hay circunstancias, situaciones de la índole que sea, que usted y yo atravesamos en la vida. No estamos exentos de pasar dificultades en la vida. Y a veces esas dificultades, esas situaciones adversas parecen ser tan grandes, un gigante de una talla de Goliat en nuestras vidas, que creemos que ya no hay más nada que hacer. Pero el Dios que usted y yo servimos, el Dios que usted y yo adoramos, Él está en control por encima de toda circunstancia. Él vive, Él no está muerto y Él está en control. Y es bueno que usted recuerde eso cuando te venga ese pensamiento. Cuando allí no veas salida, cuando tú veas que dice, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es lo que siempre hemos hecho, seguir confiando en Él. Él está en control de mi vida y de toda circunstancia alrededor mío, porque Él vive. Ella se le había olvidado esto. Se le había olvidado esto, hermano. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué la piedra estaba removida? Jesús podía salir de aquella tumba sin tener necesidad de remover la piedra. ¿Sí o no? Él podía atravesar las paredes. De hecho, Él lo demostró cuando se apareció en el aposento alto con las puertas cerradas. Allí estaba todo cerrado y Jesús se apareció en medio de ellos y ellos se asustaron. Y dice, bueno, ¿cómo es que se ha aparecido aquí? Porque es que Jesús no está limitado por la física suya y mía, por el tiempo suyo y mío. No, eso es para nosotros, pero no para Él. Él no necesitaba que le removieran esa piedra para Él poder salir y manifestarse y manifestar su gloria de la resurrección, ¿no, mis hermanos? La piedra removida era para las mujeres, era para Pedro, era para Juan, que el Evangelio de Juan también dice que cuando ellas llegaron con las noticias, Lucas no lo dice, pero Juan sí lo dice. Que cuando ellas llegaron con esta noticia y lo oyeron, Pedro salió y Juan también salió. Y Juan, como era más joven, llegó primero que él a la tumba, pero no entró. Hasta que después viene Pedro y entra. La piedra removida era para ellos, sí, para Pedro, para Juan, para las mujeres. La tumba vacía era un testimonio de que Cristo es quien dijo ser que era. El Mesías, el Rey de Israel, el Hijo de Dios, que la muerte no le pudo retener. Por causa de ese testimonio, hermano, los apóstoles y discípulos estuvieron dispuestos, por causa de ese testimonio de la tumba vacía, los apóstoles y los discípulos estuvieron dispuestos a testificar delante de autoridades religiosas, sin temor a que fuesen apedreados. Estuvieron dispuestos a testificar delante de reyes, de emperadores, sin temor de que los llevaran a la guillotina, que los ahorcaran, que los quemaran vivos. Por causa de ese testimonio,
Los apóstoles y discípulos y aún las mujeres estuvieron dispuestas a dar su vida sin vacilar ni un segundo. Porque estaban convencidos que la tumba estaba vacía. Porque estaban convencidos que habían visto a Jesús resucitado. Y contra ese testimonio nadie podía callarlos, mis hermanos. Déjame decirle algo práctico, hermano. En ocasiones olvidamos cosas importantes en nuestras vidas. Y necesitamos recordar. Vivimos tan ajetreados a la carrera y al día a día que estamos pensando en el mañana. El mañana nos roba el sueño de hoy y no tenemos el control de mañana porque no sabemos si habrá mañana, pero ya desde hoy estamos ansiosos por el mañana. Pero una cosa es que olvidamos la fidelidad de Dios en el pasado. En ocasiones olvidamos que Él provee de la nada y nos angustiamos porque no tenemos. Pero Él proveyó maná del cielo al pueblo de Israel. Él proveyó codornices. Él proveyó agua de la roca. Él es especialista en proveer de la nada. Él hace las cosas de lo que no hay, de lo que no existe, porque la creación la hizo del ex nihilo, de lo que no había, de ninguna materia, a partir de ninguna materia. Es muy fácil crear a partir de una materia, claro que sí. Eso es fácil. Tiene sus complejidades, pero los que hacen inventos y los que hacen cosas y la ciencia van a raíz de una materia. Pero crear de la nada, solamente uno, Dios. Por lo tanto, no te olvides. Las mujeres se olvidaron de lo que Él les había dicho en Galilea, que era necesario que esto pasara, pero que al tercer día Él iba a resucitar. No te olvides que Él provee de la nada. En ocasiones olvidamos que hoy Él oye el clamor de los oprimidos. Sí, Él oye el clamor de los oprimidos. Él oyó a Israel, a Jacob en Egipto. Él oyó a cada uno de estos siervos de Él cuando clamaron a Él. Él oyó al pueblo en Babilonia. En ocasiones olvidamos que Él rescata de lo imposible. ¿Sí? Él rescata de lo que nos parece a usted y a mí imposible. Allí rescató a Daniel en el foso de los leones. Allí rescató a los amigos de Daniel en el horno ardiendo. Y así sucesivamente ha rescatado a cada uno de personajes en la historia. En ocasiones olvidamos que Él sana y que Él fortalece. Sí, Él sana. Él tiene poder sobre las enfermedades. Él puede decirle a una enfermedad, sal de él en esta hora, queda sanado y queda sanado. Y nadie lo puede evitar. Lo demostró en el pasado, lo ha demostrado hoy en día con montones de sanidades en personas que están aquí dentro de nosotros y que usted y yo también conocemos en otros sitios. Pero aún así, si Él decide no sanar, Él da la fuerza para fortalecerlos. Él da la fuerza sobrenatural para fortalecerlo y pasar por el proceso que tengan que pasar para testificar de la gloria de Dios. En ocasiones olvidamos que Él puede liberar al esclavo. ¿Cuánta gente hay esclava afuera, hermano? Te dice, no, eso es en otro país. No, yo no estoy hablando de esclavitud de personas, aunque siga habiendo esclavitud de personas. Estoy hablando de la esclavitud, que a veces somos esclavos de los vicios y de montones de cosas. Somos esclavos del entretenimiento, somos esclavos del trabajo, somos esclavos de un montón de cosas afuera de vicios. Y somos esclavos de ello. Y Él puede liberarnos de eso. Él puede hacerlo. En ocasiones olvidamos que Él puede restaurar al caído. Sí. Encontramos en el Nuevo Testamento un personaje que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento que se llama
Pablo, anteriormente Saulo de Tarso. Un hombre perseguidor de la iglesia. Y Dios lo tomó allí camino a Damasco y lo restauró y lo hizo un pilar del evangelio para el mundo. Él puede restaurar. Él cogió ahí un jovencito que se fue de misionero con ellos y que después dijo, esto está muy difícil, yo no quiero ser misionero, yo no quiero ir con ustedes, ¿qué va? Yo me voy a casa. Pablo se enoja y tenemos el evangelio de San Marcos. Él puede restaurar. Sí, Él puede restaurar. No creas que no hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza, mis queridos hermanos. En ocasiones nos olvidamos que Él es Dios Todopoderoso. Sí, nos olvidamos de eso, hermano. Por eso le dice allí estos dos mensajeros que estaban fuera de la tumba, no está aquí, sino que ha resucitado, pero le dice, acuérdense, porque a veces necesitamos recordar. Y dice allí el 7, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores, ser crucificado y al tercer día resucitar. Hermano, amigo que estás aquí, cuando las circunstancias sean adversas, cuando el mundo sientas que está en contra tuya, cuando Satanás use tantas cosas, porque usa el mundo y usa un montón de cosas, y a veces nuestras debilidades en la carne también, te sientas que te quieren aplastar. Recuerda que tienes un rey que está vivo, que tienes un rey que provee, un rey que rescata, que libera, que restaura, que venció a la muerte y que está a nuestro lado y que está en nosotros. Recuerda eso. ¿Sabe? Yo doy gracias a Dios porque Dios sabe tu condición y mi condición imperfecta. Que muchas veces se nos olvida a nosotros como se le olvidó a las mujeres. Como se le olvidó a otro tanto. A nosotros también se nos olvida. Porque nos enfocamos aquí y se nos olvida que es mucho mayor, es más grande. Pero doy gracias a Dios porque Dios nos dejó allí el Consolador. Dice el Evangelio según San Juan capítulo 14 versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Pero mira lo que dice. Y os hará recordar lo que yo los he dicho. En caso que se nos olvide, Dios, el Espíritu Santo, nos va a recordar. ¿Qué me dice esta porción a mí, hermano? Debemos estar listos siempre para servir al Rey. Aquellas mujeres llegaron de mañana para servir a Jesús. Esperaban encontrar un cadáver, mas en cambio lo que encontraron fue que una tumba vacía. Ellas fueron con la mente preparada con las especies aromáticas para embalsamar aquel cuerpo y darle, cerrar este capítulo. Y encuentran una tumba vacía. Mi pregunta para usted en esta mañana es, ¿qué espera usted encontrar al orar y buscar a Jesús en la intimidad? Cuando usted y yo vamos delante del Señor y meditamos, leemos la palabra, oramos, ¿qué espera encontrar? Llévese esa pregunta. Llévese esa pregunta a casa hoy. Mi oración es que usted espere encontrar paz, gozo, seguridad. Que usted encuentre allí dirección, fortaleza, esperanza. Pero muchas veces la carne nos traiciona en esos encuentros con Jesús. Y lo que queremos encontrar es respuesta a mis problemas,
a mis deseos de la carne, a mis antojos, a mis peticiones, que es una lista interminable. Cuando hay muchas más cosas más profundas que sacian el alma. No busquemos entre los muertos al que vive. Jesús no está en la cruz, no está en el templo, y mucho menos en la tumba. Entonces, ¿dónde puedo encontrar a Jesús? Lo bueno es que la palabra de Dios nos dice. La palabra de Dios nos dice. Jesús está revelado en las Sagradas Escrituras, mis hermanos. Él está revelado en las Sagradas Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de Él. Y ellas lo muestran de forma clara, inequívoca, cómo encontrarlo. Uno de los versículos favoritos míos que yo siempre le pongo, especialmente cuando hay presentación de niños y que le damos la Biblia allí, es esa. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella hallaréis la vida. Pero ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí está. No lo vamos a encontrar a Jesús en una cruz. Definitivamente que no. Tal vez tengas un encuentro personal aquí, en algún momento, en la calle. Cuando alguien te lo presente, en un tratado, en algo. Pero de seguro, puedes contar con eso, que lo vas a encontrar aquí en la palabra de Dios. Aquí lo vas a encontrar, mi hermano. Déjame decirte el segundo aspecto. La tumba vacía es la garantía de nuestro mensaje y esperanza. Sí. ¿Se puede rechazar el mensaje? Sí. ¿Se puede rechazar el mensajero? También. Pero la evidencia no. La evidencia está ahí. Uno puede decir, yo no recibo eso, yo no lo creo. Y uno puede decirle al que está trayendo el mensaje, no, yo no te creo, está bien, no hay ningún problema con eso. Todas esas cosas pasan. Pero la evidencia está ahí. Evidencia de más de 2000 años. Esa no se puede rechazar. Ninguna otra religión en el mundo puede decir lo que el cristianismo dice sobre su fundador. Ninguna. Todas las demás sabemos dónde están sus tumbas y sus fundadores bajo tierra. Pero el único que tiene su fundador vivo es el cristianismo y se llama Jesucristo. Es el único. Es el único, mis queridos hermanos. Fíjense que las mujeres no corrieron a contar esta gran noticia al sacerdote, al Sanedrín, a Pilato. No, ellas no fueron a contar eso a ellos. Ellas fueron a contarlo ¿a quién? A su círculo íntimo, a los apóstoles, a los discípulos que estaban esperando allá en el aposento, mis hermanos. Usualmente nosotros compartimos noticias importantes con aquellas personas que están más cerca de nosotros, ¿verdad? Con el esposo, la esposa, los hijos, los padres, los amigos, un círculo cercano a nosotros. Este ejemplo de las mujeres nos lanza un desafío. Y el desafío es de ir y compartir. Ese es el desafío. Ellas no fueron con un mensaje nuevo o especulaciones. Ellas fueron con evidencias claras. La tumba está vacía. No sabemos qué han hecho con el maestro. Ellas fueron con una mente refrescada, porque aquellos mensajeros le dijeron, acuérdense. Y ellas recordaron esto. El mensaje de la tumba vacía es poderoso y lo dice todo, hermano. Dice que la muerte fue vencida, fue derrotada. Dice que Jesús es, quien dijo ser que era. Si se hubiera quedado bajo tierra, si no hubiese resucitado,
Jesús había sido un mentiroso, un impostor. No era entonces quien dijo ser que era cuando andaba en vida ministrando. Pero la tumba vacía testifica que Él sí es quien dijo ser que era. La tumba vacía testifica de que sus palabras y sus promesas son verdaderas. La tumba vacía testifica de que usted y yo tenemos fe y esperanza sobre un fundamento sólido, creíble, con evidencia. Yo te puedo preguntar en esta mañana o tarde ya, ¿qué más tendría que hacer Jesús para que usted crea en Él? Aparte de derrotar la muerte, aparte de salir del sepulcro, aparte de presentarse como se presentó, no solamente a los discípulos, los apóstoles, pero allí testifica el apóstol Pablo a más de 500 testigos que lo vieron resucitado. ¿Qué más tendría que hacer Jesucristo para que usted le crea? Te voy a decir algo que es lo que yo he notado con el tiempo en el caminar cristiano. Mientras más uno lo rechaza, más se endurece el corazón. Y más se va uno alejando de Él, aunque uno diga que no. Sí. ¿Sabe? Pedro y Juan no esperaron mucho. Apenas las mujeres le contaron que la tumba estaba vacía, pusieron pie en polvorosa, dijeron, vámonos a ver qué es esto que nos han contado. Ellos no esperaron mucho de recibir el mensaje, ellos querían ver si esto era cierto o no, y ellos salieron de una vez. ¿Qué es lo que te quiero decir con esta última punto? Con este último punto. No te quedes con la duda. Compruébalo por usted mismo. ¿Sí? No se quede con la duda. Compruébelo por usted mismo. Dice el versículo 12 de ahí de Lucas 24. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Inclinándose para mirar adentro, vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. ¿Sabe? No era menos de esperar que Pedro, con el temperamento que tenía, ¿verdad? Un colérico agitado. Él le dijeron, no está la tumba, ¿qué pasó con ellos? Vamos a averiguar y después me cuentan en el camino, pero allá fue. Y Juan 24 dice que Juan también salió corriendo y llegó primero, pero no entró. Después llegó Pedro y entró. Pedro había tenido el privilegio, porque era del círculo cercano a Jesús, de Pedro, Juan y Jacob, que había visto en parte la gloria de Jesús en el monte de la transfiguración. ¿Se recuerdan? En el monte de la transfiguración, cuando Jesús lo invita y van a este monte y allí Jesucristo está develando su gloria, ¿verdad? Y dice que estaba aquello como blanco, tan iluminado que ellos no podían resistir. Y Pedro fue testigo hasta cierto punto de ver la gloria de Jesucristo, pero ahora no. Ahora estaba viendo una gloria diferente. Ahora estaba viendo el testimonio de la tumba vacía, de la gloria de la resurrección, del poder de Dios. Pedro jamás fue el mismo después de este encuentro con Él, después que Él comprobó esto, mis hermanos. ¿Sabe por qué? Porque Pedro y todos ellos lo habían visto con sus propios ojos morir en la cruz.
Ellos lo habían visto entregar allí, exclamar y decirle: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Ellos lo habían visto bajar de la cruz. Ellos habían visto que le habían roto el costado con una lanza. Ellos habían visto esto. Ellos lo habían visto que lo envolvieron, que lo llevaron a la tumba, muerto. Ellos habían sido testigos oculares de la muerte del Señor Jesucristo. Pero ahora era testigo de la resurrección gloriosa de Jesucristo. Por eso estuvo dispuesto, como dice la tradición, a morir upside down, con la cabeza hacia abajo, porque él mismo, dice la tradición, dice: I'm not worthy. No soy digno de morir como murió mi Señor en la cruz del Calvario. Si me quieren crucificar para allí humillarme, para decir lo que quieran decir del cristianismo, crucifíquenme, hagan lo que quieran, pero con la cabeza hacia abajo, porque yo no soy digno de ser crucificado como mi Señor. Ese es uno de ellos. Pero la mayoría, exceptuando Juan, que muere allá exiliado en la isla de Patmos, donde también tiene la revelación de Apocalipsis. Todos los demás apóstoles tuvieron muertes crueles, sanguinarias. Si la resurrección no hubiera sido un hecho real que ellos hubieran comprobado, estaríamos seguros de que ellos quisieran haber dado la vida por algo que era un cuento, una leyenda, un mito. No, mis hermanos. Usted también puede comprobar la gloria de la resurrección. ¿Y cómo? Bueno, Pedro y Juan la comprobaron de manera literal. Pero para nosotros ha pasado más de 2000 años ya. ¿Cómo la vamos a comprobar de manera literal? Ni siquiera viajando a Jerusalén e ir allí y ver a un sepulcro vacío. Porque es una especulación que fue allí, pero puede haber sido en otra montañita del lado. O sea que ni siquiera eso hoy podemos nosotros tener. Pero en el caso nuestro tenemos dos evidencias bastante sólidas y creíbles. Bastante sólidas y creíbles. La primera es la evidencia histórica de los hechos de hombres y mujeres que no solamente están registrados aquí en la palabra de Dios, pero que están registrados en documentos que no son religiosos, seculares. Esa es la primera evidencia que usted y yo podemos tener de que este fue un hecho real, que no es una leyenda, que no es un mito, que ocurrió así. Y la segunda evidencia es la vida transformada de las personas. Esa nadie la puede callar, nadie la puede opacar. La evidencia de vidas transformadas va más allá, mis hermanos. Es un testimonio irrefutable de aquellas personas que cómo habían sido antes y cómo son ahora. De aquellas personas que el mundo despreció, que Satanás usó, maltrató y también abandonó. Y cómo Cristo las rescató, las restauró y ahora las usa para su gloria. Eso nadie lo puede callar. El saber que la tumba está vacía, hermano y amigo, no produce una fe instantánea. No. Sino que realmente es la creencia sincera en el corazón. Es la búsqueda honesta de entregarse a su voluntad. Entonces esto permite que el Cristo resucitado de la gloria se vaya revelando más y más a tu vida y a mi vida. Porque a veces las personas dicen: yo quisiera que Dios se me apareciera, que Dios me hablara, que Dios me dijera esto. Pero antes que eso pase, ¿cuánto estamos nosotros dándonos a su voluntad?
¿Cuántos estamos nosotros dispuestos a conocerle más, a intimar más con Él? A medida que usted se acerque más a Él, más Él se va a revelar a tu vida. Eso es como cuando hay una luz a distancia, hermano. A medida que usted y yo caminamos más hacia esa luz, mejor vamos viendo. Mejor estamos viendo el camino, mejor estamos viendo las cosas alrededor nuestro, podemos visualizar mejor a qué le estamos atinando. A medida que usted y yo nos acerquemos más a Él, entonces Él se va a ir revelando más a tu vida y a mi vida, hermano. Lucas 24, hermano, nos muestra que no servimos a un mártir en una tumba. No. Servimos a un rey que está en su trono. Servimos a un rey que todavía está en su trono. Venció a la muerte, cumplió su palabra, como lo dijo que al tercer día resucitaría. ¿Sabe? Hay una serie que se llama The House of David. No sé si algunos tal vez la han visto o la están viendo. La casa de David. Tiene algunas cosas que no es que están completamente ahí, pero está bastante, la historia te la va contando bastante a grandes rasgos de lo que pasó con cómo David llega a ser ungido, llamado y el proceso de llegar allí. Y estábamos viendo nosotros esa serie en casa y una de las cosas que los reyes padecen mucho es que siempre hay una batalla interna por el trono. Siempre entre los hijos, que este es el preferido, que este es el heredero, que a mí nadie me toma en cuenta. Eso está pasando en la casa de Saúl, en esta serie. Y una de las cosas que Saúl quiere tener clara con David era si él era leal. Y lo hizo jurar allí. Y David siempre le decía lo mismo: dime lo que sea, que yo lo voy a hacer por ti. Yo soy leal, sabiendo que él ya había sido ungido. Sabiendo que él ya había sido ungido y que iba a ocupar ese trono, pero nunca lo ocupó hasta que Dios quitó a Saúl. Él no lo quitó Saúl, lo quitó Dios. Y siempre esto sucede. Lealtad. Todo rey demanda lealtad, hermano. Todo rey demanda lealtad. La respuesta correcta ante un rey que ha vencido a la muerte por nosotros no solamente es admiración, sino rendición total de tu vida y de mi vida a su señorío. Porque admirarlo podemos, alabarlo podemos, reconocerlo y estar consciente de todo lo que ha hecho podemos. Pero más que eso, lo que Él está buscando es una rendición voluntaria, completa, sin reservas a Él. Termino con esta meditación en este día, hermano. Hay evidencias que el rey vive. ¿No te gustaría saber si Él vive hoy? Porque que lo diga la televisión, las redes sociales, que lo digamos aquí en la iglesia, que lo digan por doquier, todo eso es bueno. Pero que usted lo diga para usted de manera personal, ahí es que se pone mejor la cosa.
Ahí es que se pone mejor la cosa. ¿Por qué usted no comprueba usted mismo hoy si Él vive? ¿Por qué no le da una oportunidad? Si usted y yo ya le hemos dado oportunidad al mundo en tantas cosas. Nosotros ya nos hemos dado oportunidad de muchas cosas en este mundo. Hemos tratado varias cosas en este mundo. ¿Por qué no le da una oportunidad al Rey resucitado en tu vida? Trátelo. No lo trate como un sirviente, sino como el Rey resucitado que es. Pero déle una oportunidad. Si no funciona en tu vida, no lo siga. Si no funciona, no lo siga. Pero yo no he conocido a nadie todavía que me diga que no funciona. Si lo busca de corazón, sinceramente. Si lo está buscando nada más para un intercambio de que me resuelva el problema hoy como una curita o una aspirina, no, eso es por interés, eso es un intercambio. No, si lo estamos buscando de corazón, de verdad. Yo te garantizo, por la palabra de Dios, no por mí, y por la experiencia mía, que funciona. Funciona porque funciona.